Buenas tardes a todos. Desde el equipo de Derecho Mercantil y su portal jurídico Dimensión Mercantil, queremos presentarle la entrevista a la doctora Claudia Sevilla. La doctora Claudia es egresada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un máster en Economía Política Internacional por la City University de Londres y es profesora del curso de Economía y Derecho en la Facultad de Derecho de la PUC. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por la invitación a ti, al equipo de Derecho Mercantil y al portal Dimensión Mercantil. Sí, así es. Bueno, en el contexto que estamos viviendo de la crisis política y económica, además del contexto de la pandemia que vivimos, hemos decidido hacer una entrevista, a la doctora acerca de las implicancias y de las repercusiones que ha tenido toda esta semana eh, la crisis que hemos vivido, y hemos preparado algunas preguntas para usted. El tipo de cambio, que normalmente es un indicador que se afecta por factores externos, ante la dimensión de una crisis como la que hemos experimentado en el país, tiene una incidencia, por supuesto. Entonces esto ha llevado a que nuestro sol, nuestra moneda, se devalúe, y efectivamente ha alcanzado la semana pasada picos de 3.66, 67, ¿no? Valores que no se alcanzaban hace bastante tiempo. ¿Cuál es la afectación concreta del alza del tipo de cambio? Es que todas las obligaciones que en el Perú tengamos en dólares se vuelven más costosas, ¿no? Entonces, si alguien tiene deudas en dólares, que vencen en estos días o que han vencido la semana pasada y que necesitaba adquirirlos, le cuesta más adquirir los dólares. ¿A quién más afecta una alza abrupta del tipo de cambio? A los que importan, porque los que importan también tienen que pagar en dólares, ¿no? Cuando tú importas no pagas en la moneda local, sino que pagas en la moneda extranjera. Entonces, si alguien tiene un hipotecario, un crédito hipotecario por pagar, ¿no? Entonces, todos aquellos que tienen obligaciones y deudas en dólares sufren afectaciones directas ante variaciones abruptas del tipo de cambio, ¿no? Ese es el primer concepto que deberíamos tener presente. La crisis que hemos vivido la semana pasada, que ha sido tan fuerte, una crisis netamente política, que ha evidenciado un enfrentamiento entre los distintos poderes del Estado, básicamente ejecutivo y legislativo. El grado de la dimensión de la crisis ha sido tan fuerte que claramente se ha traducido en eventos concretos, ¿no? El tema del dólar es uno de ellos, se desestabiliza, el mundo percibe, agentes externos perciben al Perú en una inestabilidad muy profunda que genera como una evidente reacción conservadora de los agentes, ¿no? No quieren tocar nada, no quieren hacer nada, no quieren tomar grandes decisiones, ¿no? Entonces, una crisis de dimensiones como la que hemos experimentado tiene efectos concretos a todo nivel, institucional, bolsa de valores, mercado de valores, mediano a nivel empresas, que retraen un poco sus decisiones, a nivel individual, porque también los individuos se encuentran el individuo, me refiero en la búsqueda del empleo. Por ejemplo, en las empresas es normal que bloqueen sus procesos de contratación de personal. Entonces, todas esas decisiones que pueden parecer que en otras circunstancias de crisis o de enfrentamientos normales no las experimentamos. El grado de la crisis, ¿no? La dimensión de la crisis ha sido tanto que sí se evidencian en hechos de este tipo, ¿no? La norma que se ha publicado, que como bien mencionas, ha sido publicada por el gobierno de transición, el primer gobierno de transición que hemos tenido la semana pasada, era una norma que ya había sido aprobada por el Congreso, que estaba pendiente la decisión del Ejecutivo de observarlo o no, claramente por los eventos suscitados la semana pasada y estando en el plazo,
no se observó y bueno, el gobierno saliente decidió publicarla, ¿no? Era una norma que se preveía iba a ser publicada, iba a ser aceptada, digamos, por el gobierno de transición liderado por el señor Merino. Y la afectación que puede darse es similar a la que se dio con la primera aprobación. La primera aprobación de retiro de fondos de las AFPs fue de alguna manera amortiguada, mitigada por la decisión que tomó el Banco Central de Reserva, ¿no? A través de estas operaciones que realizan con repos y demás, para tratar de evitar nuevamente la percepción de los agentes internacionales de que las AFP se están deshaciendo de sus activos para poder pagar estos fondos, ¿no? De un momento a otro hay una cantidad que tienen que liberar, ¿no? No es que de golpe todo el mundo se jubila, precisamente las AFPs juegan un poco con eso, ¿no? Con que es una inversión en el tiempo. Entonces, de golpe, que a través de una norma se obligue a una industria, un sector, a la liberación de fondos, entonces obviamente desestabiliza, entonces es probable que esta norma también genere alguna intervención de este tipo dentro del campo que maneja el Banco Central de Reserva para evitar que la percepción de agentes internacionales que pueden tener inversiones locales a nivel AFPs no perciban esto como una crisis que nuevamente afecte el valor de los activos, implique el alza del tipo de cambio y demás, ¿no? Entonces, igual existe un cronograma que debe ser aprobado y todo un procedimiento operativo que implica la participación de la Superintendencia de Bancos y Seguros y demás. Entonces, para el otro lado, ¿no? Por el lado de los individuos de pie que van a tener la posibilidad de acceder a este tipo de fondos, ¿qué se va a ver o qué es lo que se podría ver? Es que eso puede ser una medida que afecte directamente el consumo, ¿no? Tienes un ingreso y el consumo se mueve. ¿Por qué es importante que el consumo se mueva? Porque el consumo es uno de los indicadores que ayuda a mover la economía, ¿no? Nacional, ¿no? Si queremos hablar de temas más macro. Entonces, a nivel individuo, bueno, porque se incentiva el consumo, a nivel AFPs, inversionistas institucionales, hay que tratarlo con cuidado para evitar que se genere alguna percepción dañina, ¿no? Como digo, es probable que el Banco Central de Reserva lo haga a través de esas intervenciones que suele hacer, ¿no? A ver, y yo tendría una pregunta también como para complementar esta pregunta. Recuerdo bien que cuando se hizo el debate de esta primera propuesta que hizo el Congreso, las AFP respondieron rápidamente y dijeron, ¿no? Que en realidad era una medida populista de parte del Congreso y que de alguna forma se estaría afectando un tipo de ahorro público que tiene el Estado. Y si es que una medida así de populista llega a trastocar, bueno, el Estado con los fondos de la AFP, o sea, podría haber un desequilibrio en la estructura económica y en el presupuesto del Estado. No sé si usted recuerda lo que dijeron las AFP. Claro, claro, exacto. Aquí estamos hablando de una medida que está dirigida básicamente a las FPs que forman parte del sistema privado de pensiones, ¿no? Como podemos recordar, en el Perú existe un régimen que está sustentado en el tema público, en el tema privado para pensiones. El tema público es el que está manejado por la ONP, donde muchas de las medidas o iniciativas que ha tenido el Congreso también están dirigidas a permitir el retiro de fondos del lado público, ¿no? En la OMP el sistema de capitalización es completamente distinto al que existe el sistema privado. Entonces, el forado, que eso lo había anunciado la ex ministra de Economía, el riesgo que representaba numéricamente permitir el retiro de fondos de la ONP que no existen, no son tangibles, no es que están en una cuenta, como sí sucede en el caso de las AFPs, era que iba a comprometer el presupuesto de 3 años aproximadamente de estos programas sociales que tiene el Estado activos, ¿no? Entonces,
Ese es el riesgo de este tipo de medidas, de tomarlas de esa forma. Estás tocando un sistema previsional diseñado para el futuro, para el retiro, para la jubilación, que además genera un costo porque son personas que ya no se encuentran en condiciones personales o físicas de laborar, pero siguen siendo parte de la sociedad y necesitan un retiro digno, ¿no? Entonces pones en riesgo de alguna manera los fondos individuales como también los públicos. En el caso público todavía estamos a salvo porque no se tiene adoptado ninguna medida concreta por parte del Congreso. Vamos a ver qué es lo que va a pasar luego, ¿no?